Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os vamos a tratar toda la última hora. Todo lo que necesitas saber lo tendréis además detallado en la descripción de este vídeo por si quieres ver los temas que vamos a tratar y quieres saltarte alguno de los que vamos a hablar. Y vamos a dar comienzo ya con unas declaraciones por parte de Fernando Alonso. Seguimos contándoos muchas declaraciones que ha dado Alonso en una entrevista que ha dado a la revista GQ de Reino Unido y ha dado ahora unas palabras bastante interesantes con respecto a lo que ha sido su trayectoria y sobre todo lo que ha sido en este último tramo, donde Fernando Alonso, recordamos que regresó al equipo Renault, regresó a Alpine, bueno, lo que había sido en su día Renault, ¿no? Y de ahí los dejó para marcharse al equipo Aston Martin. Ha hablado Fernando Alonso acerca del movimiento que realizó de Alpine al equipo Aston Martin y afirma que se siente aliviado por haber tomado la decisión correcta, que inevitablemente, por supuesto, durante el año mira la tabla de tiempos a ver en qué lugar está Alpine, en qué lugar está su ex equipo y inevitablemente piensa en que ha tomado la decisión correcta de haberse marchado. Además, también habla al respecto sobre esa misma decisión y comenta que fue la decisión lógica que tenía que tomar en el momento por si quería aspirar a algo más, es lo que llega a decir, porque veía claramente que Aston Martin era el paso que necesitaba para poder conseguir cumplir esos objetivos que se había marcado en su regreso a la Fórmula 1. Sabemos que después de esos 2 años que estuvo Alonso fuera, 2019 y 2020, regresaba en 2021 con la promesa de que en 2022, con el cambio de reglamento, podían ocurrir cosas. En el caso de Alpine no ocurrieron, ya lo sabemos, y en ese punto tuvo que tomar una decisión: continuar en ese proyecto, que en el anterior de los vídeos ya hemos hablado con respecto a ese proyecto y ya os hemos contado que el problema que tienen ahí es que sigue habiendo una inestabilidad muy grande. Desde que llegó Alonso en 2021, que justo fue con la marcha de Cyril Abiteboul, estuvo un jefe de equipo, luego llegó Schnauer, ahora lo han echado también. Estuvo Budkowski en su día, luego también estuvo en un rol más cercano a la Fórmula 1 Lauren Rossi, ahora también lo han desplazado. Es decir, que ha habido muchísima inestabilidad en ese equipo. Y es un problema que estaba teniendo ahí, tenía que decidir si mantenerse en un equipo donde además no le habían mostrado total apoyo, porque ya sabemos que sobre todo uno de los motivos de marcharse del equipo no era únicamente el hecho de que en Aston Martin viera que podía haber algo más, que ahora os comentamos al respecto sobre ello, pero sobre todo además también era el hecho de que en Alpine no le mostraban total apoyo, y no es únicamente por el hecho del contrato, que sabéis que solo le ofrecían 1 año de contrato más 1 opcional del equipo. En el caso de Aston Martin le ofrecieron 2 más 1 opcional de Fernando Alonso, ahí demostrándole la confianza que tienen sobre él. No es únicamente eso, sino que además no se sentía arropado. No es el hecho de lo que vive ahora en Aston Martin, que es algo que os hemos comentado desde principios de año, que más allá de X resultados que puedan conseguir, desde luego que lo que han demostrado es una unión dentro de ese equipo muy inmensa y un apoyo constante a Fernando Alonso, no solo por parte de los ingenieros dentro del box de Fernando, no solo por parte de Mike Crack o de los ingenieros que ha habido, Dan Fallows, Tom McCulloch y compañía, que han hablado maravillas de Fernando, sino que incluso también por parte de Lawrence Stroll, dueño del equipo, Lance Stroll, compañero. Todo el mundo lo ha arropado muchísimo y es una diferencia bastante grande. Pero mucho más allá de ahí, en términos de rendimiento, que es al final lo que busca Alonso, tú puedes encontrar un ambiente de trabajo genial en Haas, pero si no tienes lo que quieres, pues al final no te sirve de nada. Si no tienes la posibilidad de pelear por puestos más altos, que es a lo que quiere Alonso, Alonso no está para pelear por la zona baja, ya ha tenido que sufrirlo muchísimo en McLaren Honda. Entonces, puestos en términos de resultados, inevitablemente lo llega a comentar de que él comparaba. Y ha comparado durante todo el año, porque al marcharte de un equipo es lo que tienes que hacer, y se siente muy aliviado de que desde luego haya sido esa decisión correcta. No solo porque esté por delante, sino porque es claramente superior ahora mismo a Aston Martin al equipo francés, por lo que es la decisión correcta. Sus palabras son las siguientes: tengo mucho respeto por Alpine, es el equipo Renault que me dio mis 2 campeonatos del mundo, así que siempre estarán en mi corazón y nunca le desearé nada malo, pero es cierto que cada vez que cambias de equipo siempre hay algo dentro de ti que tienes que mirar sus tiempos por vuelta y tu posición, e inmediatamente miras a los de tu ex equipo. Si están detrás de ti, siempre hay un poco de alivio porque dices: tomé la decisión correcta. Lo ideal para mí sería que Aston Martin ganara y que Alpine fuera segundo, y luchar por los podios sería lo mejor. Y luego además, pues también
haciendo esas palabras, ¿no? Donde nos dice que se sintió aliviado, ha vuelto a hablar sobre el fichaje, cómo se fraguó para marcharse al equipo Aston Martin, que lo que dice es: hablé con Lawrence Stroll sobre la posibilidad de incorporarme al equipo tras el anuncio de la retirada de Vettel, que esto sinceramente no fue tan inmediato como siempre han dicho, pero bueno. Y fue muy convincente a la hora de vender el proyecto y toda la gente nueva que se iba incorporando, Dan Fallows y compañía. En la oficina de diseño habría grandes nombres procedentes de diferentes equipos. Vi mucho talento y también se estaba construyendo e instalando una nueva fábrica este año, que por cierto han publicado algún vídeo de esa nueva fábrica de cómo va la construcción, así que por si los queréis ver están en sus redes sociales y os lo estaré poniendo también ahora mismo en pantalla. Pero sigue diciendo, por lo que había un gran proyecto detrás de este equipo y estaba sucediendo, no eran solo palabras. Los hechos respaldaban las palabras de Lawrence. Pensé que era un movimiento lógico para mí si quería aspirar a algo más alto de mi equipo anterior. No pasó mucho tiempo antes de que uniéramos fuerzas, que también es muy importante esa palabra, esa frase que dice, ¿no? De los hechos respaldaban las palabras, que es algo que creo que también sintió que en Alpine no acabó ocurriendo, le dijeron muchas palabras que los hechos no acabaron siendo los que fueron. Además de todo esto, ha habido un intercambio de pareceres entre Fernando Alonso, un intercambio de elogios entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Ambos han hablado, mejor dicho, Hamilton ha respondido a Fernando porque Alonso elogió de forma muy grande a Hamilton diciendo que todo el mundo, toda la Fórmula 1 se siente inspirado de él por seguir luchando día a día, por ahora mismo estar peleando por el subcampeonato después de haberlo ganado todo, que hubiera sido muy fácil perder la motivación y marcharse de la Fórmula 1, pero ese no es el caso, ese es el elogio que dijo Fernando Alonso y ahora Hamilton ha respondido diciendo que ambos son iguales y tienen el mismo ADN de ganadores, es lo que ha dicho Hamilton. Sabemos que la relación de ambos no ha sido nunca la mejor, no han sido best friends forever para nada, pero son dos personas que han convivido muchísimo tiempo. Son los dos pilotos actuales de la parrilla con más longevidad, porque en su día era Raikkonen, hace pocos años quiero decir, era Raikkonen, ¿no? El piloto que más tiempo llevaba, pero se marchó, pasó a ser Alonso el piloto con más tiempo en la Fórmula 1 y Hamilton, por lo tanto, era el segundo, es ahora mismo el segundo piloto. Son con diferencia los pilotos con más tiempo, como estoy comentando, y además son dos pilotos que llevan mucho tiempo compartiendo pista y compartiendo batallas. Sí que ha habido muchos años con la coincidencia de que fueron los mejores años de Hamilton y los peores de Alonso por los equipos en los que estaban cada uno, pues no les hemos podido ver batallar, pero este año por suerte hemos vuelto a tener esa posibilidad de verlos de vez en cuando, como lo fue en Bahrein con ese adelantamiento de Alonso a Hamilton, como lo ha sido también en alguna que otra carrera. En Canadá recuerdo que también hubo batallas y demás, pues hemos podido verles en Australia, por ejemplo, que salió por delante Hamilton, les hemos podido ver combatir y ha sido muy bonito. Entonces entre ambos han intercambiado esos elogios. El primero en realizarlo fue Fernando Alonso, que lo que dice es: entre ambos tenemos diferentes personalidades y motivaciones. También es verdad que Alonso quizá es una persona más hecha para competir, Hamilton no lo ha sido. No estoy desprestigiando a Hamilton, pero quiero decir, Hamilton sí que ha estado más descentrado. Yo creo que si a Hamilton le hubiera pasado lo de Alonso con McLaren Honda y demás, no hubiera seguido. Creo que Hamilton hubiera marchado antes. Pero en ese sentido creo que es a lo que se refiere Fernando. Y sigue diciendo, Luis siempre hizo muy bien en mantenerse concentrado y competitivo en los periodos de su vida en los que no tenía un paquete competitivo. Que realmente, bueno, los años que no ha tenido un paquete competitivo Hamilton han sido escasos. Este año y el anterior quizás son los dos peores monoplazas que ha tenido Hamilton. Y fijaros qué dos coches son. Pero continúa diciendo, esos periodos no han sido muchos, pero siempre estuvo rindiendo a un alto nivel. Ahora no tiene el mejor coche, Red Bull está dominando, pero sigue luchando, está persiguiendo a Checo en el P2 y nunca se rinde. Nos motiva a todos ver cómo Luis mantiene la motivación después de ganar tantos títulos. Eso comentaba Fernando Alonso elogiando a Lewis Hamilton y Hamilton por lo tanto respondía. Lo que decía el piloto británico al respecto es: sigo teniendo hambre como siempre, y claramente Fernando también lo tiene. Creo que competir está realmente en nuestro ADN, en nuestra sangre, y no trabajamos menos ahora que cuando éramos más jóvenes. Que bueno, pues eso es lo que dice Alonso también sobre Hamilton. Sabemos que su relación nunca ha sido la mejor, como os he dicho antes, pues sobre todo
provocada por ese 2007, primer año de Hamilton en Fórmula 1, y esa tensión que hubo en McLaren. No fue culpa de ninguno, pero la tensión que había, el ambiente que había dentro del equipo, pues no era propicio a que pudieran tener una buena relación entre ambos, pero con el tiempo han aprendido a apreciarse entre sí. Ya quizá cuando salió un poco Alonso de ahí empezaron un poco a apreciarse, no eran mejores amigos por supuesto, han incluso después de ese momento ha tenido ciertos rifirrafes, como lo fue Bélgica 2022, con aquella radio mítica de Alonso, ¿no? Donde decía este chico solo sabe salir desde el primer puesto, pero eso era en el momento caliente, ya lo explicaron y ambos no se lo tomó tampoco Hamilton a malas, se hizo un mundo de eso en la prensa británica, pero fue únicamente la prensa británica, Hamilton no tuvo importancia para él y ahora pues intercambian estas palabras. Vamos a pasar de tema, tenemos que cambiar a un equipo, tenemos que cambiar a otras palabras que ha dado todavía Christian Horner. Esto ha sido en el podcast F1 with DRS, que os hemos hablado en alguna ocasión de estas palabras que ha ido soltando Christian Horner, y ha dicho ahora unas palabras bastante interesantes, las cuales os vamos a tratar, que es con relación a la historia que ha habido entre Ricciardo, Red Bull, Horner, cómo fue que Ricciardo comunicó su marcha, cómo fue luego que se disculpó con Horner, por qué lo han vuelto a traer. Esto nos deja mucho ver también esa relación entre Horner y Ricciardo, que siempre fue buena, por supuesto anteriormente pues muchísimo más, pero por qué ahora ha vuelto después de esa salida que por parte de Helmut Marko piensa que fue traicionera. Eso es lo que pensaba Marko, y a Marko no estaba del todo de acuerdo en regresar, en traer de vuelta a Daniel Ricciardo, pero ahora Horner sí. ¿Por qué? ¿Por qué se disculpó con Horner? Os vamos a contar toda la intrahistoria entre la salida de Ricciardo de Red Bull, cómo se disculpó con Christian Horner y al final eso acabó haciendo que pudiera volver al equipo Red Bull. Esto lo ha contado, como os digo, Christian Horner en el podcast F1 with DRS, y primero contaba cómo fue el momento en el que Ricciardo les anunció su salida, que el por qué se dio esa salida del equipo Red Bull era también, entre otras cosas, pues porque llevaba cierto tiempo ya en Red Bull y quizá quería otros objetivos, pero primordialmente el problema era Max Verstappen. Quizá ya se veía venir lo que iba a ser Verstappen, ya se lo veía venir Ricciardo y no quería compartir equipo con él cuando ya estaba viendo que el equipo empezaba a decantarse hacia Verstappen. Entonces acabó decidiendo marcharse y se fue a Renault. Que el problema aquí ya no es solo que te marches a Renault, que era una apuesta arriesgada, sino que encima el motor Renault era quienes habían motorizado a Red Bull durante muchísimos años, durante el comienzo de la era híbrida, que ahora vais a ver las palabras de Horner, pero donde comenta Horner que le extrañó muchísimo por irse a Renault porque era un motor que les había dejado tirados, pero encima en ese 2018 hubo muchísimos encontronazos entre Red Bull y Renault hasta el punto, en esos últimos años, hasta el punto de que Red Bull dejó Renault para ahí fichar por Honda, coger los motores Honda. Entonces eso fue lo que más le extrañó. Horner cuenta este momento diciendo: yo estaba como wow, ok, tienes a Mercedes o Ferrari con algo, porque si se marcha Ricciardo, pues me imagino que será o Mercedes o Ferrari que le ha ofrecido algo. Y me dijo, no voy a firmar con ellos, voy a firmar con Renault. Y eso dice que le extrañó muchísimo y que su respuesta fue: el motor que te ha defraudado durante estos 2 últimos años. Esa fue la respuesta que dijo Christian Horner a esa salida de Daniel Ricciardo, que les extrañó muchísimo, aunque Red Bull intentó por todos los medios retener a Ricciardo, pero la decisión estaba tomada. Esto también ha sido contado porque lo que dicen es que en ese 2018, para ampliarlo, lo que se le ofreció fue el mismo salario que ese mismo año ya había firmado Verstappen. Ese mismo año Verstappen firmó una extensión de contrato muy grande que ya lo situaba como el piloto mejor pagado de Red Bull, es decir, superaba a Ricciardo, pero para que no se marchase le ofrecieron igualarles los salarios. Aún así eso no fue aceptado, y otra propuesta que dijo el agente de Ricciardo era que en lugar de un contrato de 2 años, que era lo que Red Bull le ofrecía, pasara a ser de 1. Pero, ¿por qué era de 1? Pues porque tenían cierta preocupación de que el motor Honda no fuese a funcionar. Que claro, hoy día lo vemos muy extraño, ¿no? Que digas el motor Honda no va a funcionar, porque fijaros cómo corre ese Red Bull con el motor Honda. Pero en aquel momento venían de un McLaren Honda desastroso, entonces tenían esa cierta preocupación también por parte de Ricciardo y pidieron que bajaran de esos 2 años de contrato a 1 para tener esa posibilidad de, si el motor Honda era un desastre, salir de Red Bull al año siguiente. Esto desde Red Bull fue aceptado, pero aún así no fue suficiente para detener a Daniel Ricciardo y se marchó.
al equipo Renault. Entonces, como luego esto desde dentro del Red Bull siempre lo han contado, que lo sintieron como una traición, el que peor se lo tomó fue Helmut Marko, como después Christian Horner acabó perdonando a Daniel Ricciardo. Pues todo esto ya luego nos tenemos que ir hasta la pandemia, después del primer año ya de Ricciardo de Renault, donde comenta que durante esos meses de pandemia Daniel Ricciardo llamó a Christian Horner personalmente para decirle que se había equivocado. Las palabras de Horner explicando esto son lo siguiente, lo que dice es: entonces fue una realidad durante la pandemia, me llamó y me dijo, Christian, odio tener que decirte esto, pero tenías toda la razón y te pido disculpas, y eso realmente que sonó muy bien. Dice también que siempre hemos tenido una buena relación y él es un buen tipo, y él solo estaba mal aconsejado en ese momento por su agente. Así que esta es la intrahistoria de cómo fue esa relación, cómo de repente se rompió toda la relación, pero acabó volviéndose a unir para que hoy Daniel Ricciardo haya regresado a la familia de Red Bull. Siempre os he dicho que Horner es un muy admirador de Ricciardo, en ese momento no fue el mejor momento, claramente, por sentir esa traición, pero eso fue lo que acabó provocando que le perdonasen. Helmut Marko no, lo que comenta Horner es que le llamó a él personalmente, no sabemos si también intentó contactar con Marko, pero bueno, sabemos que Marko en ese sentido es más rencoroso, así que eso es lo que comenta. Veremos qué tal sigue rindiendo Ricciardo ahora mismo en AlphaTauri, que lo que ha demostrado también es que, bueno, Ricciardo es un piloto que a un cierto forma de conducir se adapta bien, como era Red Bull, y por eso rindió tan bien. En otro tipo de coches no se adapta tanto, y es lo que le pasó sobre todo en McLaren. En Renault rindió muy bien, sobre todo ese 2020, pero donde mejor se adapta es sin lugar a dudas en el equipo Red Bull. Y vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de unas palabras que nos dan la razón en lo que hemos hablado, además sobre todo en este último fin de semana con tema de los formatos al sprint. Ya os hemos contado que el formato al sprint sobre todo mejora con un factor, el circuito. ¿Por qué el único circuito que se ha repetido durante estos 3 años de formato al sprint ha sido Interlagos? Porque funciona Interlagos, no funciona el formato. ¿Por qué las 3 mejores carreras al sprint que hemos tenido en estos 3 años han sido en el mismo circuito? Porque funciona el circuito, no funciona el formato. Esto es algo que os hemos repetido en muchísimas ocasiones. El formato no funciona y por fin alguien con relación a la Fórmula 1 se ha dado cuenta. De esto se dan cuenta desde Pirelli, por lo menos así lo cuenta Simone Berra, que es esta persona, este ingeniero que estáis viendo aquí, donde sus palabras al respecto sobre esto indica que lo mismo para que el formato al sprint funcione no es tema de neumáticos, no es tema de no obligar que haya paradas, no es tema de hacer neumáticos más blandos, menos blandos, no es nada de eso, es el circuito. Y si depende de un circuito, quizá es que el formato no es bueno, lo que es bueno es el circuito. Esto es lo que dicen desde Simone Berra y a ver si la Fórmula 1 toma nota. Las palabras de este ingeniero italiano son las siguientes: pienso que es mejor decidir adecuadamente dónde el diseño del circuito puede ayudar mucho, porque podemos tomar decisiones para ayudar a que el sprint sea aún más espectacular. Es decir, necesitas elegir bien el circuito para que el sprint sea espectacular. Oye, te puedes ir a Mónaco y que tengas un sprint espectacular, porque o llueva, o se la jueguen los pilotos, o haya una carrera loca por lo que sea, puede pasar mil y una cosas. Pero lo que está claro es que el formato no es lo que te hace espectacular, más espectacular la Fórmula 1 o menos. El formato no hace nada de eso, el formato simplemente te incluye una carrera más y una clasificación durante el fin de semana. Pues hombre, nos ha fastidiado que eso va a atraer más audiencia que 3 sesiones de sprint en lugar de esa clasificación y carrera. Pero el formato no es lo bueno. Y cada vez ya os tratamos también los cambios que se esperan próximos para el formato, que ya sabéis, os lo contamos aquí en el canal, que es posible que la clasificación shootout pase a ser el viernes, la carrera al sprint el sábado por la mañana y luego tengamos clasificación normal y carrera. Es decir, ya están llevándose esas sesiones de sprint a los lugares más insignificantes de todo el fin de semana. Yo creo que es inevitable que este formato el año que viene seguirá, está confirmado, va a ser otras 6 carreras, pero no creo que dure muchísimo más.
Así que bueno, esto es por parte de Pirelli y demás. Y lo último a comentaros, ya cerramos el vídeo simplemente con esto que os tenemos que traer. Esta imagen es de un coche de seguridad que está expuesto en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. Así que si hay alguno que me esté viendo este vídeo que sea de Valencia, te recomiendo que acudas y veas este coche de seguridad de Mercedes. No es el de Aston Martin, como lo estáis viendo, es el de Mercedes, que se usa en la Fórmula 1 hoy en día. Es el mismo coche que se usa hoy en día y que está ahí expuesto, lo podéis encontrar fácilmente si sois de Valencia. Así que simplemente quería traeros esta imagen y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.